Jean-Jacques Rousseau, por Diego Terán Maldonado. Para comenzar, ¿quién es Jean-Jacques Rousseau? Aquí algunos de sus datos biográficos. Él nació en 1712 en Ginebra, Suiza, el 28 de julio. A sus 16 años escapó de su localidad natal y fue acogido por un sacerdote de la ciudad de Saboya. Más tarde fue secretario de Madame Louise de Warrens, una mujer que lo influenció de por vida. En 1750 obtuvo el premio de la Academia Francesa de Dijon tras publicar Discursos sobre las ciencias y las artes. Esta obra es muy relevante en su vida, ya que es la que le empieza a dar fama y renombre a lo largo del mundo. Su obra más importante es El Contrato Social de 1762, obra que lo colocó como uno de los principales filósofos políticos de la ciencia política. Cabe aclarar que tuvo contacto con personajes como el filósofo francés Denis Diderot y el filósofo escocés David Hume. Las obras más importantes de Rousseau. Para comenzar, la ya mencionada Discurso sobre las ciencias y las artes de 1750, donde expresa su preocupación sobre las ciencias y las artes, tema que abordaría a lo largo de sus obras y sería como una especie de eje para el desarrollo de las mismas. La Nueva Eloísa de 1761, su más famosa obra, El Contrato Social de 1762. Otra obra aclamada y reconocida del mismo año es Emilio o de la Educación de 1762. Rousseau también tuvo unas obras póstumas, las cuales vendrían siendo Confesiones de 1782, una biografía del mismo, y La Botánica de 1802, donde expresa su interés por la vida vegetal. ¿Cómo es el estado de naturaleza de Rousseau? Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad a la que lo corrompe. Esto lo diferencia mucho de autores como Locke o Hobbes, ya que Hobbes plantea que el hombre es malo por naturaleza y es la sociedad la que lo hace bueno. Locke plantea que el hombre es un ser razonable, manteniéndose en un punto neutro entre lo que es las ideas de Rousseau y las de Hobbes. Asimismo, Rousseau ve a la libertad de la siguiente forma. La define como natural, algo que se encuentra inherente a la existencia y a la naturaleza humana. Convencional, debe ser algo cotidiano, algo habitual en la vida de los seres humanos. Cabe aclarar que él hace la distinción de los siguientes dos conceptos: liberté, la libertad del pueblo, muy relacionada con la voluntad general. Además existe el freedom, la libertad del individuo, la libertad del ciudadano. Asimismo, en el estado moderno se encuentran presentes la ciencia, la inteligencia, la razón y las artes. Cabe aclarar que ya había hablado de estas mismas disciplinas en su primer escrito, El Discurso sobre las ciencias y las artes, donde expresa su preocupación por las mismas, ya que él menciona lo siguiente: son causas de la desigualdad, ya que requieren de capital para acceder a ellas. No toda la población tiene capital, sino principalmente los que acceden a este tipo de educación, los aristócratas adinerados o los burgueses de la época. Y en segundo, pueden corromper la moral, debido a que no todas las ciencias y las artes son buenas, aunque existen algunas que son realmente necesarias y avivan el alma. De lo contrario, corrompen la moral y desvían de la virtud. Siguiendo esta misma línea sobre la moral, plantea que debe existir una educación moral, donde existen, en primer punto, leyes. Rousseau ve a las leyes como condiciones para la asociación civil, siendo así que se relaciona con el siguiente punto. Segundo, voluntad general. El soberano, que es electo por el pueblo, debe ser la voz del mismo, debe hacer válida la voluntad del pueblo. Refiriéndonos al concepto de libertad del pueblo, tiene que ser aquí expresada. Tiene que mantener esta voluntad general el soberano, ya que el pueblo es el que lo colocó en el puesto de poder. Asimismo, el gobierno tiene una serie de leyes para funcionar, siendo estas mismas leyes las que se plantean en el primer punto, pero esta vez llevadas a la voluntad general, ya que son los mismos habitantes del pueblo las que las empiezan a desarrollar. El tercer punto es la propiedad privada. A diferencia de Locke, que ve a la propiedad privada como única y exclusivamente propiedad del individuo y que solo él tiene derecho absoluto sobre ella, Rousseau ve a la propiedad como una pertenencia más del Estado, aunque éste esté en control de los particulares.
Para eso coloca el siguiente ejemplo: la propiedad en caso de guerra. Rousseau plantea que en caso de un conflicto bélico entre el ejercicio de la soberanía, con el fin de defender el espacio territorial de los ciudadanos, por ende se incluye la propiedad de los súbditos, dándose un caso de interdependencia, independientemente del modo que se haga esta adquisición. El derecho que tiene cada particular sobre su bien está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos, siendo así que primero está el bienestar social, el bien en común, y posteriormente está el bien individual. Tú peleas por tu propiedad, pero a su vez estás peleando por la propiedad de los demás para defender lo que es suyo. Asimismo, Rousseau reconoce las siguientes tres formas de gobierno, siendo, entre más grande que sea el territorio, más virtuoso debe ser el gobierno. Existiendo estas tres formas son la democracia de la ciudad-estado, un territorio pequeño con poca población donde el ejercicio del poder es directo; el proceso electoral de la aristocracia, donde se aplica solo el proceso a los aristócratas, hombres sabios que se encargan del poder. Asimismo, es un territorio de tamaño, podríamos decir, medio, con población media, donde no se puede ejercer un poder de forma tan directa como la democracia de la ciudad-estado. Y en tercer punto se encuentra la monarquía parlamentaria, con un territorio vasto y vasta población. Asimismo, requiere de un soberano único, en este caso el monarca, que llega al poder por derecho de sangre. A su vez se corre el riesgo de que éste llegue a crear una tiranía. Para ello se crea el parlamento que se encarga de brindar representatividad al pueblo y a su vez regular las acciones del monarca, siendo así que todo va en función al territorio y a la población de cada reino o cada gobierno. Asimismo, él mantiene como derivación de estas tres formas de gobierno a la república moral, donde confluyen los postulados éticos y políticos anteriormente mencionados. Esta república moral rescata características como la democracia de la ciudad-estado, el proceso electoral de la aristocracia y el parlamento de la monarquía, siendo así que un soberano llega al poder por medio de elección democrática. Asimismo, se utiliza un proceso electoral para llegar a cabo estas elecciones, y asimismo existe un parlamento que se encarga de dar la representatividad al pueblo y además contrarrestar las acciones del soberano y evitar así una dictadura o tiranía. Siguiendo esta misma línea, tiene distintas finalidades esta república moral, siendo las siguientes: la libertad civil, la justicia que siempre va a estar relacionada con la voluntad general y siempre va a seguir la misma. Se relaciona de igual forma con la libertad del pueblo. Asimismo, maneja el concepto de la igualdad, siendo así que son características que debe de cumplir la república moral de Rousseau. Para concluir, es resaltable rescatar los siguientes puntos. Es evidente la preocupación de Rousseau con respecto al papel de la sociedad con relación al estado de naturaleza, donde el hombre es bueno, por ende su contrato social va a estar centrado en el funcionamiento de la sociedad. Siendo así, bueno, el hombre que era bueno ya se ha corrompido, entonces debemos de hacer que en esta sociedad corrupta no se maten las personas. Para ello vamos a centrarnos en crear un aparato jurídico como las leyes y una justicia que vaya acorde a la voluntad del pueblo. Asimismo, se les va a dar la propiedad que en sí es parte del Estado, pero va a estar en manos de los particulares, como una garantía de que tú vas a seguir las leyes. De lo contrario, la población terminaría mofándose de las leyes. Asimismo, maneja los conceptos como la voluntad general, justicia, igualdad, libertad, propiedad y leyes en torno a la presencia de esta sociedad, siendo así que el Estado regula los comportamientos de los hombres corrompidos que se encuentran dentro de ella. Es muy interesante, ya que plantea que no necesariamente te haces bueno cuando llegas a la sociedad, muy contrario al caso de Hobbes, donde plantea que por medio del contrato social te vas haciendo bueno y pierdes tu naturaleza mala, sino tu libertad, donde puedes hacer cualquier tipo de cosa en desenfreno. Aquí Rousseau no lo ve así: tú eres bueno por naturaleza, sí tienes la libertad y es algo que no se te puede negar, pero tú al entrar a la sociedad te empiezas a corromper. Por lo mismo se empieza a generar este aparato, como anteriormente se había comentado lo mismo, siendo así que podemos ver que la finalidad de Rousseau siempre va a ser hacia la sociedad.
Asimismo, expresa que las artes y las ciencias deben ser moderadas, ya que no todas son buenas ni todas son malas. Deben de ser seleccionadas por las personas de forma consciente y razonable, y que éstas deben ser accesibles para la mayoría de las personas. Aunque es cierto que nunca deja de lado el hecho de que se requiere capital para acceder. Muchas gracias por la atención a este videoensayo. Aquí las referencias bibliográficas y de internet.